Si encuentras que tienes como dolor estomacal e intestinal, como que tu vientre se encuentra muy inflamado, con una sensación de pesadez francamente desagradable, te va a venir muy bien alguno de los 10 test que te voy a recomendar en este vídeo, que te ayudarán a desinflamar el estómago, a rebajar toda esa inflamación de la zona estomacal y de la zona intestinal y, en definitiva, a sentirte pues un poquito mejor, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Uno de los mejores test para ayudarnos a desinflamar toda la zona estomacal, toda la zona del estómago y primeros tramos del intestino, es el té de canela. Y lo podéis encontrar en infusiones ya preparadas a nivel industrial o comercial, lo podéis encontrar a nivel de en las herboristerías de preparados de canela óptimos para que os hagáis vosotros mismos la infusión, etc. Es muy fácil de preparar y automáticamente, al poco que tomas una infusión de canela, notas que la sensación de pesadez que te provoca el tener la zona abdominal, la zona del estómago e intestino tan inflamada, disminuye. Luego tenemos el té de cardamomo. Este té es una infusión muy adecuada, en primer lugar, para desinflamar todo lo que es la zona abdominal, ya sea de intestino, ya sea de estómago, para ayudarnos también a tener una digestión mucho más tranquila, entre comillas, sin tanta producción de gases, y al mismo tiempo es una infusión con un alto poder diurético que te ayudará a eliminar en poco tiempo algún tipo de toxina que hayas podido ingerir con esos alimentos que te han provocado ese malestar estomacal. Luego tenemos también el té o infusión de boldo. Este es uno de los tés más efectivos para quitarnos el dolor asociado a una indigestión, a una inflamación de estómago o de intestino. Pero cuidado, cuidado, porque si os excedéis, si tomáis mucha infusión de boldo, hay que reconocer también que tiene como efecto secundario el ser un laxante. Cuidado pues, es muy óptimo, funciona súper bien tomaros una infusión de boldo, pero si lo tomáis en exceso podéis tener este pequeño problemilla. Luego tenemos el té o infusión de cúrcuma. La cúrcuma tiene en su composición un antiinflamatorio natural conocido con el nombre de curcumina, que es el nombre del producto que da nombre a sí mismo a la especia. La curcumina es un antiinflamatorio muy potente, que en poco tiempo esa sensación de hinchazón y de malestar general o de pesadez que tienes después de haber comido algo que te ha sentado mal, se aliviará, te encontrarás mucho mejor. Posiblemente necesites algún medicamento más, pero va a ser una de las primeras cosas que aliviará esta sensación tan desagradable. Evidentemente también, ya me imagino que conocéis todos el té o infusión de manzanilla. La manzanilla es la clásica infusión que todos tenemos a mano para, después de comer, hacer que la digestión sea más suave y que aliviemos, en la medida de lo posible, los dolores estomacales asociados a una mala digestión. Luego tenemos también el té o infusión de menta. La menta es una infusión que alivia significativamente tanto el dolor y malestar abdominal como también el malestar menstrual. Pero además, en este caso de la inflamación del estómago, nos viene muy bien porque hará que la halitosis, el mal aliento asociado a una mala digestión, se reduzca, que no tengas esos eructos tan desagradables después o al tiempo que estás padeciendo este malestar o inflamación intestinal. Luego tenemos el té o infusión de anís. Si os hacéis un té o infusión de anís, vais a tener de entrada un gran beneficio asociado, y es que reduce la producción de ácidos gástricos, de manera que la digestión no se va a hacer tan pesada ni tan desagradable. Y por si fuera poco, tiene un segundo efecto muy beneficioso, y es que los principios activos presentes en una infusión de anís se ha demostrado que tienen cierta capacidad ansiolítica. Es decir, que si tienes un poco de estrés o te encuentras un poco decaído, después de tomarte esta infusión de anís, no solo tendrás menos dolor a nivel estomacal, sino que tu estado de ánimo seguramente mejore muchísimo.
Luego tenemos el té verde y el té de matcha. En el fondo, los dos proceden de la misma planta. Es cierto que el té de matcha tiene mayor cantidad de antioxidantes, de sustancias como la quercetina, que nos van a ayudar a reducir en muy poco tiempo el malestar general que podamos tener tanto en el vientre como en el abdomen, el estómago y demás. Si hablamos de infusiones o tés para aliviar la inflamación del estómago, no podemos dejar de paso el hablar del té o infusión de hinojo. La infusión de hinojo tiene, en primer lugar, un efecto antiinflamatorio. En segundo, te evita que en muy poco tiempo la producción de gases prolifere. Es decir, vas a tener mucha menor producción de gases, muchas menos ventosidades. Y además posee un interesante poder depurativo, estimulando la diuresis del riñón, de manera que si hay alguna toxina asociada a una mala digestión, en poco tiempo se elimine. Y para finalizar, posiblemente una de las más conocidas y más utilizadas. Me estoy refiriendo al té o infusión de jengibre. El té o infusión de jengibre es muy óptimo, primero para desinflamar, para quitarnos ese dolor abdominal, pero en segundo lugar, y tan importante o más que lo anterior, nos reduce en mucha cantidad las náuseas presentes o asociadas a todo proceso inflamatorio del estómago. Por lo tanto, si has comido copiosamente, que te está sentando, que ves que te sienta mal la comida y que en poco tiempo puedes tener náuseas, una infusión de jengibre te ayudará a que esa sensación tan desagradable desaparezca en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.